Muy buenas tardes, me llamo Wilson Vázquez Correa, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia del CEA Occidente, sede Medellín. En estos momentos me encuentro con el señor Belisario Duque Gómez, al cual le voy a elaborar una encuesta, unas preguntas relacionadas con la parte territorial donde ha habitado toda su vida. Con las muy buenas tardes y bienvenido a la entrevista, señor Belisario Duque. Muchas gracias, Wilson. Eh, Partamos, don Belisario, de algo fundamental y en nuestras creencias, nuestras costumbres dentro de nuestra comunidad. Hacen parte de nuestra vida simple, compleja en algunos momentos, pero hacen parte fundamental de todo lo que hemos recorrido al transcurso de nuestras vidas. Entonces, las preguntas van enfocadas a ciertos elementos fundamentales de la etnia barrial, ¿sí? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Qué problemas, qué conflictos y temas muy arraigados de nuestra comunidad que pueden afectar de manera positiva o negativa? Entonces, para iniciar, ¿puede usted relatarme la historia de su territorio, barrio o cuadra? Es decir, cómo se formó. Bueno, de nuestro territorio básicamente se formó por gente que emigró de varias partes del territorio colombiano, muchos pueblos que vinieron y encontraron en este sector una parte apta para el desarrollo social, para la construcción de viviendas. Entonces de allí el hecho de que se fuera paulatinamente creciendo su desarrollo, su población y la construcción pues como de diferentes viviendas y vías. Correcto. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes? ¿Y cuál era su procedencia? ¿Eran campesinas o de otra ciudad? Si vienen del campo, será bueno o sería bueno que nos explicaras por qué emigraron a la ciudad. A ver, yo creo que acá hay una mezcla. Acá encontramos gente del campo, muchos campesinos, y también gente de otras ciudades. Pero la mayor parte sí eran campesinos que encontraron una tierra fértil, productiva, unos territorios amplios donde podrían establecerse, inicialmente cultivar. De hecho, primero las familias autosostenían eh, con el cultivo de sus productos alimenticios y gente de otras ciudades que también vinieron en busca como de una tierra que les pudiera proponer un estilo de vida diferente. Bien. En términos de infraestructura, cómo se construyeron las casas, las calles, los parques, aquellos espacios de recreación o culturales que hay dentro de la comunidad, si los hay. Sí. Inicialmente, pues Medellín ha sido una ciudad que ha estado organizada linealmente dentro de sus planos. Entonces estaba muy bien trazada, pero entonces los territorios no estaban construidos. En base a eso la gente empezó a tomarse sus laderas, sus, sus terrenos y a construir sus viviendas de una manera artesanal. Ya viendo el crecimiento, entonces la institucionalidad vio la necesidad de empezar a legalizar y a fortalecer como esto y a hacer una parte de distribución de todos esos sitios. La construcción de las parroquias fue fundamental porque donde se construía una parroquia se construía una comunidad y dentro de esa comunidad se empezaban a dejar los puntos específicos para la cancha de fútbol, la escuela, como te digo, la iglesia, el centro de salud. Entonces de allí se fueron conformando el resto de comunidades para poder formar como este territorio que tenemos al día de hoy. Bien. En ese espacio existen bibliotecas o sitios de interés cultural, como salas de conciertos, cines.
¿Asiste usted a ellos y con qué frecuencia? En sí los sitios son pocos. Las escuelas e instituciones son las únicas que de pronto pueden ofrecer algunos lugares mmm, para los jóvenes en la parte artística. Encontramos construcción de canchas de fútbol, más que todo, que es como lo que más se practica en el sector, pero para el tipo de artes y todo esto que sería de acoger mucha más parte cultural, es poca. Ahora, en su comunidad existen creencias populares. Creencias populares son aquellas cosas que a uno le infunden desde pequeño, que no te bañas a colorado porque te torces. ¿Sí? Claro, Cosas sí, parecidas. cosas de esa manera, sí, obvio, seguro. Hemos crecido, somos una comunidad antioqueña y usted ha sabido que los antioqueños hemos tenido demasiada creencia en cosas esotéricas y ese tipo de cosas. Sí las hay, seguro, y que eran utilizadas por nuestros abuelos para atemorizar, para motivar a los jóvenes a un comportamiento. Y eso ha pasado de generación en generación. Sí, eso se ha venido transportando y al día de hoy todavía no mucho, no de la misma manera porque ya los jóvenes tienen otro estilo y forma de vida y la tecnología nos ha infundido otro estilo de vida, pero sin embargo vemos todavía personas con este tipo de caracteres. Es muy curioso porque recuerdo que cuando pequeños nos decían, no diga mentira o no le conteste a tu mamá porque se te abre la tierra y te traga. Claro, Sí. o sí, los abuelos nos asustaban. O vea, si usted no me hace caso, si no entra a las 6 de la tarde, entonces pasa el ropavejero y se lo lleva. Correcto. Entonces, eso eran cosas muy cómicas, pero que atemorizaban y nosotros pues las creíamos en su entonces. Sí, bastante curioso, pero hace parte de nuestra cultura. Definitivamente. En su comunidad existen creencias populares, como relatos, cuentos, refranes, coplas, mitos, leyendas, que sean tradicionales y relevantes para la memoria colectiva en grupo. Igualmente con lo que acabamos de hablar, sí, eso es otra parte que complementa eso. El país ha sido herrero, ha sido muy palabroso, entonces encontramos en el país el culebrero, el que mete un poco de historias místicas, a veces poéticas, pero en sí es arraigo de nosotros y más mitológico. Es muy mitológico y de que no se va a acabar, porque todavía podemos ver personas que infundan muchas creencias en eso. En la parte de la religiosidad, en su comunidad existen creencias y celebraciones religiosas. ¿Cuáles son y cómo influyen en la vida de la gente? Bueno, dentro de la comunidad, claro, hay muchas creencias religiosas. Particularmente vengo de una familia católica, donde desde nuestros ancestros y de la historia habla pues de nuestro Dios, de Jesucristo, donde se instauró una iglesia con unos rituales de la iglesia, donde está el bautismo, donde está la primera comunión, la confirmación establecido, su matrimonio. Pero también encontramos personas con otro tipo de creencias. Hay grupos cristianos, vemos mormones. La religión se ha convertido como en otro tipo de desarrollo social. Y de hecho, o sea, a veces le da pie para encontrarse y diferenciarse de otras personas y las unas denigrar de las otras, tratando como de confundir o a conseguir adeptos para su propia iglesia. ¿Cuál es el origen histórico de las fiestas y rituales? ¿Fueron heredadas por tus abuelos o antepasados? ¿O cómo aprendieron? ¿O cómo aparecieron dentro de la comunidad? Fiestas y rituales. Pues bueno, como nuestro origen también ha sido, somos fiesteros, somos unos personajes que disfrutamos la vida,
que se ha mezclado mucho a veces la fiesta con el consumo de licor. Sí, Eh, hablando de la religiosidad, sí, hay muchas religiones que manejan ese tipo de cosas. eh, entonces, enfocados en lo religioso, Ujú. pero estamos enfocando en lo religioso en este momento. Sí, sí, Estamos, en las fiestas religiosas, creencias y las fiestas religiosas fueron impregnadas desde otras culturas o aparecieron claro. dentro de nuestra cultura. Ah, no, todas las religiosas fueron, esto viene desde nuestros ancestros, esto viene establecido desde muchos años atrás que familia tras familia ha decidido seguir esas Ciertas orientaciones, tradiciones. esas tradiciones, y de hecho encontramos mucha gente que bautizados, confirmados en la Iglesia Católica, pero que luego se trasladan a otro tipo de iglesias por diferentes situaciones de vida, porque se sienten más plenos, porque ven las celebraciones diferentes, porque encuentran como un éxtasis espiritual dentro de otras. Sí, eso es lo más importante. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo con uno, es que la gente se siente bien dentro de esa comunidad religiosa a la cual pertenece. En la parte socioeconómica, ¿sabe usted cuál es el estado socioeconómico de su territorio? Realmente nuestro sector lo podemos ubicar dentro de unos extractos bajos, uno, dos, de pronto tres. Realmente las oportunidades de estudio hacen que un joven de nuestro sector no pueda alcanzar un puesto en una empresa. Entonces esto hace que siempre sean los mensajeros, que sea el vendedor, sin denigrar ningún trabajo. Pero las oportunidades laborales son escasas en cuanto a puestos más bien pagos. Y eso se refleja en los ingresos y entonces esto se va a ver reflejado siempre en el estilo de vida y de que van a vivir en unas casas, en unas laderas muy poco aptas para un desarrollo social adecuado. ¿Cómo son las condiciones sociales de las personas que viven en su territorio? ¿Cómo la observa desde su punto de vista? Sí, prácticamente, como te decía, condiciones sociales se enfocan siempre en la falta de oportunidades y también la escasez que se encuentra en que hayan unas universidades, alcanzar esos puestos en esas universidades para poder ellos desarrollarse educativamente y transversalizar eso a un trabajo más digno. También vemos las jóvenes, las mujeres, vemos dentro de ellas que son madres muy jóvenes. Dentro de nuestra cultura se ha maquinado eso. Entonces son niñas que no van a tener la oportunidad de desarrollarse porque su vida ya cambia, ya no van a ser las estudiantes, sino que van a ser las mamás. Las mamás que van a tener que trabajar por ese niño, por suplir unas necesidades, entonces eso se ve reflejado en las oportunidades que ellas deberían de tener. Sí, definitivamente es la falta de oportunidades a nivel social, económico y de muchas otras cosas, infortunadamente. ¿Cómo concibe usted la educación en su territorio? Me gustaría que la educación de nuestro territorio sería mucho de mayor calidad Y más personalizada. y más Es que personalizada. vemos en aulas eh, 50, 55 alumnos para un docente y eso es imposible en nuestra sociedad. Perfecto, y mira que la educación de nuestro sector prácticamente toda es subsidiada por el gobierno, entonces los profesores se ven muy limitados para llegar a estos jóvenes, donde vemos también profesores, llegan profesores desafortunadamente no están muy bien preparados, no tienen sus títulos
determinados, entonces los vienen y son puntos de experimentación. Ellos inician acá, entonces claro, van a entregar una educación de baja calidad y los jóvenes, eso crea una pereza en los jóvenes, eso crea una pereza mental cuando no les exigen. Cuando no nos exigen a nosotros, no nos vamos a exigir nosotros mismos para ser mejores personas. ¿Qué tipo de conflicto se presenta en su comunidad? ¿De orden político, social, religioso o convivencia o ideológico? Me gustaría enfocarme en, en años atrás en una violencia que hubo muy marcada dentro de los jóvenes de su tiempo, infundida por grupos de narcotráfico que crearon una cultura narcotraficante que le hacían creer a los jóvenes que eso era un estilo de vida apropiado, digno, de conseguir el dinero fácil. Y eso se trasladó a cada barrio, a cada comuna, y cada uno instaló su grupo armado. Y esto hizo de que se crearan unas barreras sociales tan fuertes que llegaba el momento que tú no podías pasar hacia otro sector. Entonces esto creó una fractura muy grande en el nivel del desarrollo sociocultural, porque entonces ya no tenías vos la oportunidad de conocer a la persona que vivía al frente o más abajo, sino que tenías que estar enfocado en lo tuyo, darle parte a estos grupos armados. Fue una situación dura. En sí, más que todo eso. En lo político, me gustaría también mirar lo político porque el sistema político de nuestra región o de nuestro país eh, se empoderó de sectores y eso ha hecho de que la inversión, de que el trabajo político realmente se direccione y se direccione siempre a aquellas personas que tienen una fortaleza política, y esto hace de que abandonemos otros sectores y que la inversión no llegue allá. Entonces el crecimiento siempre se va a ver afectado, mucho para acá, poco para acá, y los que reciben poco entonces van a ser quienes sufran los dejámenes y todo este tipo como de pocas oportunidades que se ofrecen. ¿Cuál cree usted que sea el origen de esa problemática y cómo ha influido a nivel de dinámica sociocultural en su territorio? El origen de esta problemática en cuanto a estos dos temas ha sido en parte la inversión del mismo gobierno, la inversión en la educación, la inversión en el desarrollo social, en el mejoramiento de la calidad de vida de cada individuo, en el ofrecimiento de oportunidades. Entonces esto nos crea a unos entes, nos va dejando pensar que podemos apoderarnos de otras maneras de las cosas, y de una forma violenta se ha venido haciendo en nuestro país. Ha sido como una de las grandes consecuencias de todo esto. Y por último, ¿cree usted que las problemáticas de orden político y económico del país afectan las dinámicas socioculturales de su comunidad? ¿Y cómo? Efectivamente, en un país donde lo político, mejor dicho, en un país se sabe que la política lo político significa la inversión, lo político significa el crecimiento, lo político significa la educación. Entonces, si lo político está mal, entonces esto se va a ver reflejado en esa línea, en toda la dimensión de las poblaciones. Si el país fuera más equitativo, sabemos que acá en Colombia hay muy buenos ingresos para determinado público, para determinados personajes, pero para otros son las migajas. Eso hace que la diferencia social, la brecha, sea muy amplia, y desde esa brecha
quienes más tienen y ven que hay algo productivo en la parte de abajo, inmediatamente salen y se apoderan de esto. Entonces va a haber un monopolio, siempre va a haber un monopolio económico y político, porque es muy difícil construir sin las herramientas, sin el apoyo. Aparte que nosotros a la política en las poblaciones no le ponemos mucha atención, entonces siempre vamos como borregos a votar y no visualizamos que en ese voto está el cambio o que en ese voto es donde yo realmente puedo decir quiénes son los que nos van a dirigir y quiénes van a elegir el futuro, el desarrollo de nuestro territorio, de nuestra región. Y yo creo que en ese tema es muy concreto algo que siempre he creído y es que el país viene con una mentalidad mediocre desde la época de conquista, inclusive la época de reconquista también. Entonces nos estamos sometiendo a un sistema político que siempre degrada la dignidad de la gente. Como usted decía, las brechas cada momento son más amplias. El neoliberalismo implementado en nuestra comunidad se está apoderando y nos está volviendo más miserables. Don Belisario Duque, muchísimas gracias por la entrevista. Le agradezco de verdad su espacio, su tiempo para con esta entrevista. Guamena, muchísimas gracias. Wilson, también muchas gracias, que de hecho es un trabajo importante y quisiera que sea arduo para que los jóvenes y las comunidades tengan conocimiento de lo que está pasando y hacia dónde nos debemos de dirigir para realmente hacer transformaciones importantes. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y espero comentarios referente a la entrevista con el señor Belisario Duque. Muchísimas gracias.